Les damos la bienvenida a la clase abierta Aprender haciendo, cómo diseñar actividades virtuales que funcionen, en el marco de nuestras jornadas educativas. Vamos a estar acompañando con el equipo de Aula Abierta sus comentarios en el chat y recuerden que pueden suscribirse a nuestro canal haciendo clic en la campanita para estar recibiendo nuestras novedades de actividades. Durante la próxima hora vamos a estar explorando cómo desarrollar actividades para ambiente híbridos, teniendo en cuenta las potencialidades de las instancias presenciales y las virtuales. También vamos a estar trabajando en relación a algunos puntos centrales a considerar en la construcción de entornos híbridos. Para ello nos acompaña Mónica Trech. Mónica es especialista en e-learning, directora general de PENT Flaxo, contenidista y tutora. Es asesora en educación y tecnologías de diversas instituciones y organismos de países de Latinoamérica y también asesorada en distintas empresas en temas de e-learning corporativo. Es autora de libros y publicaciones sobre la educación en línea y es conferencista en diversos congresos en América Latina. Así que es un enorme honor y alegría estar dándote la bienvenida para este encuentro. Gracias, Mónica, por estar. Gracias, Andrea. No, el honor y la alegría de poder compartir este espacio con ustedes es mío. Les agradezco infinitamente la invitación y todo lo que han facilitado para que este momento se pueda dar. Así que muchísimas gracias. Bueno, en primer lugar, saludar a todos los participantes que están ahí del otro lado y que han dedicado este ratito para compartir con nosotros esta charla. Les doy la bienvenida y espero que sea de utilidad algunas de las ideas, cosas, experimentos y cuestiones que venimos trabajando en el proyecto Educación Nuevas Tecnologías de Flaxo Argentina, el PENT, desde hace ya tantísimos años. A nosotros la pandemia y los cambios no nos agarraron de sorpresa porque hace más de 18 años que venimos haciendo educación virtual eh, y, mm, y al contrario, lo que nos tomó de sorpresa fue cómo poder colaborar, cómo poder ayudar a tantos docentes de todos los niveles que se enfrentaron de golpe a la necesidad de salir a dictar sus clases en forma virtual y bueno, y ahora habiendo superado esta instancia, a hacer, como decía Andrea, esta combinación, ¿no? De instancias presenciales con virtuales y muchas veces cosas que parecen muy obvias o muy sencillas no nos resultan ni tan sencillas ni tan obvias. Y estamos viendo muchas situaciones en las cuales las clases online o virtuales no están dando los resultados esperados, ya sea porque los estudiantes no se enganchan en ellas o porque el docente no se siente cómodo o no siente que está logrando los objetivos de aprendizaje que se propuso, o porque lo que uno propone virtualmente termina resolviéndolo presencialmente o viceversa, y entonces está esa frustración de estar trabajando quizá de más y no estar logrando los objetivos deseados. Y también esta cosa de que cada vez aparecen nuevas herramientas, como ahora, bueno, está el auge de hablar de las herramientas de inteligencia artificial, que lejos de darnos tranquilidad, muchas veces nos dan muchísima zozobra, porque entonces empezamos a considerar las cuestiones de la evaluación, de la acreditación, de qué va a pasar con los estudiantes. Eh, y muchas veces esa situación nos deja bastante desprotegidos, o por lo menos con la sensación de que hay que hacer algo, porque claramente no hacer nada es la peor decisión, pero no se sabe muy bien qué. En esa línea y con los años que llevo trabajando en todo lo que tiene que ver con la docencia virtual, es que quiero como aportarles algunas ideas, algunos tips, algunas guías para pensar realmente qué actividades virtuales se pueden proponer, dónde poner el esfuerzo y de qué manera ir probando de hacer combinaciones entre lo presencial y lo virtual que empiecen a dar resultados esperados. Voy a empezar con mi presentación. ¿Te parece, Andrea? Entonces, comparto la Perfecto. pantalla. Ahí vamos. Bueno, Se ve creo que perfecto. estamos viendo. Perfecto. Bueno, eso quedó muy grande. Nada, esto soy yo, ya me presentaron. De esto vamos a hablar, así que pasemos a lo que sigue. Y lo que sigue es estas dos imágenes que son muy viejitas, las tengo hace mucho y las uso mucho en muchas presentaciones, pero que me parecen muy claras a la hora de presentar un poco estas dicotomías a las que nos enfrentamos los docentes universitarios
en diferentes momentos del ejercicio de nuestra profesión, ¿no? O sea, por un lado, esta situación de la clase presencial, como siempre ha sido más tradicional, también los espacios físicos que muchas veces nos ayudan a otro tipo de configuraciones de clase. Y por otro lado, esta señora que nos muestra que el aprendizaje es a lo largo de toda la vida, que uno aprende hasta que se muere, que los medios virtuales tienen la posibilidad de acercarnos y de darnos otras posibilidades que la presencialidad no, y que no es, como a mí me gusta decir, no es que son menos, no es que juegan un partido de segunda, sino que tienen otras características, que son las que tenemos que aprender a manejar y a decodificar para aprovechar lo mejor de ambos mundos, ¿no? Pero digo, cortar con esta dicotomía y pensar que el que aprende, ese que está del otro lado, es una misma persona y que en su vida diaria y habitual discurre entre lo presencial y lo virtual sin saltos, sin tener que hacer grandes esfuerzos de integración. Entonces, me parece que ahí hay un lindo elemento para considerar cuando pensemos en actividades para que la gente aprenda, en que sea mucho más orgánico este proceso o este pasaje de lo que hago en la presencialidad y lo que hago en la virtualidad, y que no haya como un corte entre esto se hace de esta manera y esto se hace de otra, pero sí, obviamente, aprovechando las características de ambos entornos de aprendizaje que son diferentes. Entonces, dejándoles esa reflexión, lo primero que quiero es plantearles algunas preguntas. A mí me gustan mucho más las preguntas que las respuestas, ¿no? Entonces, la primera pregunta es, ¿qué considerar si integro espacios presenciales con espacios virtuales? Y en este sentido, yo tengo como dos elementos que me parecen importantes. Podrá haber otros, yo les cuento mi experiencia. El primero es que hay que entender el entorno de aprendizaje, entender el entorno presencial y entender el entorno virtual y sus particularidades. Y el segundo es que una vez que entendimos esos entornos, ahí recién nos podemos poner a rediseñar actividades y, lo que es más importante, repensar las secuencias. Es decir, no hay que pensar, ¿qué hago en el campus separado de la secuencia que yo quiero plantear como posibilidad para que los estudiantes aprendan? Tiene que ser algo integrado y tiene que ir entre una y otra situación de manera integrada como en un proceso. Entonces, por un lado esto de entender el entorno y por otro lado rediseñar las actividades. Les propongo que empecemos a mirar un poco ambos aspectos, ¿ok? Cuando yo me refiero al entorno de aprendizaje, acá me voy a poner un poquito más técnica, pero enseguida salimos de acá. Es como para contarles un poco más profundamente, aunque esto llevaría mucho más tiempo, qué entendemos por entorno cuando hablamos de educación en línea. Porque me parece que muchas veces esto se fue minimizando a lo largo de todos los últimos acontecimientos y pensamos que educación en línea era simplemente, bueno, tengo una conexión con internet, vos estás en tu casa, yo estoy en mi casa y las cosas suceden. Y eso no, obviamente no es así de ninguna manera. La educación en línea tiene unas características que le son propias. Vamos a empezar por las que son obvias. La obvia es que la tecnología es el territorio donde se desarrolla el acto de aprender y de enseñar. Por lo tanto, al estar mediados por esta computadora, por este celular, nos comunicamos de una manera diferente de cómo nos comunicamos en el cara a cara. Eso genera otro tipo de vínculos y de relaciones. Nosotros, al comunicarnos mediados por tecnología, tenemos que ver cómo nos expresamos. No es lo mismo cuando uno escribe en un chat, en un foro, que cuando se expresa. No tiene la misma posibilidad de aclarar determinadas cuestiones. Cuando yo estoy trabajando a través de la tecnología, puedo tener múltiples charlas al mismo tiempo y unas no se enteran de las otras. Eso no es igual en la presencialidad. La comunicación se da, como dice ahí, en distintos espacios temporales. Puede ser asincrónica, yo te dejo algo dicho y vos lo mirás cuando sea, no me lo tenés que contestar en este momento. Todas estas cuestiones que parecen obvias hacen al acto de pensar una actividad de aprendizaje. No es lo mismo pensarla para que la gente pueda interactuar en el momento que pensarla para que pueda interactuar cuando pueda e ir dejando sus aportes y luego construyendo
colaborativamente de una manera sincrónica. Entonces, estas cuestiones hay que considerarlas porque es diferente que en la presencialidad. Por otro lado, tenemos a un docente que en ambientes de educación en línea puede asumir rol diferente. No es siempre el docente que está adelante de un taller, por más participativo, interactivo que sea el docente, ¿eh? No estoy hablando de un docente de clases magistrales, estoy hablando de un docente como guía y mediador. En el caso de la educación en línea, puede estar el docente o puede no estar. A veces el docente está, pero no está físicamente, o sea, no está dictando una clase, no está acompañando, sino que estuvo en el diseño del material o del entorno de aprendizaje que se hizo, ¿no? Se supone. Por ejemplo, en el caso de una propuesta de microlearning, ¿no? Además, se supone que hay un diseño pedagógico, debería haberlo, que pensó las actividades, las interacciones, las devoluciones para que ese acto docente se dé, pero no es el mismo docente que está en la presencialidad como lo conocemos habitualmente. Por otro lado, es muy importante el contenido. Por eso a veces cuando pasamos de una clase presencial a una virtual, simplemente poniendo un sincrónico y nada más, ahí lo que nos pasa es que estamos haciendo una transposición directa, perdiendo de vista que hay un montón de otras cuestiones que se podrían utilizar y que podrían enriquecer en el caso de un curso, en el caso de una materia, que le daría muchísimo más valor multimedial, de poder acercarle a diferentes estilos de aprendizaje, diferentes propuestas. Eso haría que se pudiera personalizar mucho más ese aprendizaje. Y por otro lado, hay dos cosas más. Una que tiene que ver con que en la educación en línea, como en todo acto educativo, se aprende con otros, uno aprende con los otros, no aprende solo. Y acá es muy importante si uno puede establecer vínculos. ¿Por qué? Porque eso asegura que la gente pueda seguir enganchada, que no haya tanta deserción, que las experiencias de aprendizaje sean más ricas, más enriquecedoras, más interesantes. Entonces, también está bueno en la educación en línea pensar que las actividades tengan este elemento colaborativo. Y si son masivas, porque ahí viene la pregunta típica, bueno, pero si es algo masivo, bueno, no importa, que haya la posibilidad de encontrarme con el otro. No será en una actividad conjunta, pero puede ser viendo las huellas del paso del otro por la plataforma, pudiendo interactuar con sus opiniones o sus comentarios o sus trabajos. Siempre hay maneras de encontrar la forma de que se genere un vínculo y que uno encuentre que no está solo estudiando. Y voy a la última. La última es la que nos da el título de esta charla, que es las actividades como eje central de la propuesta. ¿Por qué? Porque aprendemos haciendo. Entonces, si yo pienso que lo que hago es integrar espacios presenciales y virtuales, dando una clase presencial que seguramente es excelente, muy buena y la vengo haciendo hace muchos años, y virtualmente poniendo contenido para que los alumnos bajen ese contenido y lo lean, no estoy aprovechando la capacidad que tiene el entorno en línea para que uno pueda proponer actividades con todas estas características, de flexibilidad, de mediación tecnológica, de multiplicidad de ambientes y de tipos de recursos, de vínculos con personas que no tengo físicamente cerca y que quizá viven otras realidades. O sea, hay un montón de cosas ahí que se están perdiendo en el camino. Entonces, si yo entiendo que cuando pienso una actividad en línea, puedo tener en cuenta todos estos elementos para que la actividad sea más interesante y mi propuesta de aprendizaje también, entonces voy a poder pensar mejores actividades. Creo que eso es una de las cuestiones importantes de entender este tema del entorno. Entonces, ¿qué considero para revisar un poco esto que estamos diciendo? Que no se aprende de la misma forma presencial que virtual. Esa era mi segunda pregunta. Entonces, si no se aprende de la misma forma, conclusiones. Primero, no hagamos lo mismo que hacemos presencialmente. No hagamos virtualmente lo mismo que hacemos presencialmente. Segundo, pensemos en que lo que propongamos virtualmente tenga la actividad como centro de nuestra propuesta y no tanto el contenido, el material, el revisar dudas y preguntas, sino que de verdad la gente pueda hacer cosas virtualmente. Y de hecho que pueda traer al presencial
cómo fueron esas experiencias y poder ahí sí pimponear con el docente habiendo vivido ya una experiencia y habiendo transitado esa actividad. Tengamos en cuenta entonces que la comunicación va a ser mediada, que hay que cuidar los vínculos, que si uno propone actividades con otros tiene que asegurarse como docente que está dando los espacios, los tiempos, las condiciones para que eso suceda y no sea un problema, un conflicto para los estudiantes. Algo que es muy importante, que si voy a poner tecnologías, las tecnologías sirvan para algo, que no sean cuestiones que adornan, que de verdad sean transparentes, que eso que yo agrego, si yo pongo un espacio de trabajo colaborativo, que sea porque de verdad se justifica ese espacio. Tengan cuidado con eso, no sobreabundar con el uso de aplicaciones, herramientas y demás que no contribuyen a la consigna. Por otro lado, si va a ser virtual, está bien. Si tengo la posibilidad que sea presencial y virtual, siempre en el presencial voy a tener la oportunidad de aclarar un poco de qué se trata, si hay dudas, pero si no, la consigna para la actividad virtual tiene que ser completa. Voy por la cohorte 18 de alumnos de la carrera de especialización. Cuando llega este momento que tienen que diseñar sus actividades virtuales, es un momento fuerte, donde tienen que poner en juego todo lo que aprendieron sobre el entorno, sobre cómo se aprende, sobre cómo usar las herramientas, sobre qué tipo de propuestas colaborativas hacer. Generalmente hay ahí como una zozobra y todavía pasa, aunque no puedan creer, que no dicen, por ejemplo, dónde hay que hacer la actividad, o no dicen dónde hay que entregar los productos de esa actividad, o cuánto tiempo. Sí se acuerdan, por ejemplo, de cómo la van a evaluar, de los propósitos de aprendizaje, de los recursos, pero faltan esos detalles que en lo virtual es muy importante dejar claros de antemano porque no hay posibilidades de aclarar. Una vez que uno larga la consigna, bueno, hay que dejar que el estudiante pueda usar todo ese material para poder trabajar con autonomía, si no, no tiene sentido. Y bueno, y la otra que es obvia es la necesidad de capacitarnos, ¿no? La necesidad de capacitarnos es un elemento clave porque todo esto va avanzando, cada vez hay más posibilidades diferentes, nuevas, algunas que son muy buenas, otras que no tanto, y es importante ir conociéndolas e ir avanzando y compartiendo también con los colegas para poder ir usando todas estas cuestiones a nuestro favor. Bueno, entonces, la primera cosa que les dije era entender el entorno, y la segunda que les dije era, a ver si se acuerdan, rediseñar actividades y repensar secuencias. Entonces, entremos de lleno a esto de ¿qué hace atractiva una propuesta de actividad en línea? No sé, Andrea, si ellos tienen la posibilidad del chat para estar escribiendo en este momento, pero si lo tienen, estaría buenísimo que empiecen a escribir qué creen ustedes que hace atractiva una propuesta de actividad en línea. Y los vamos leyendo, me parece súper interesante. A ver, ¿qué pueden estar diciendo? Evidentemente, una actividad en línea, a ver, y una actividad en general de aprendizaje. Me parece que cuando pensamos qué hace atractiva una actividad en línea, pensamos en actividades que sean motivadoras, que presenten algún tipo de desafío, que le den a uno la posibilidad de sorprenderse, quizá, de descubrir algo que no sabía, que no sea algo obvio, uy, siempre lo mismo, ¿no? Eso no. Otras cosas que por ahí son menos obvias o evidentes, que me permitan poner en juego algo de mi vida real, ¿no? Que yo sienta que estoy aprendiendo algo que me sirve para algo, que la actividad está relacionada con algo de mi vida, de mi trabajo, de lo que estoy aprendiendo. Algo que también apreciamos cada vez más desde pandemia es que me deje cierta flexibilidad. No sé si todos estamos dispuestos a sentarnos frente al computador 2, 3 horas, después que tuvimos por ahí otras tantas horas trabajando, hacer una actividad virtual. Entonces, quizá esta posibilidad de que sea flexible, que yo puedo hacerla en determinados momentos, también puede ser interesante. También me parece que puede tener elementos interesantes el hecho de que no me sienta solo, que lo pueda hacer con otras, o que haya retroalimentación, ya sea del docente o de otras personas. Bueno, ustedes ahí seguro están escribiendo muchísimas otras cosas que hacen atractiva a una propuesta de actividad.
antes de pensar más concretamente cómo hacer atractivo una propuesta de actividad, yo diría que hay un elemento previo, que lo dejo así como un tip para que lo piensen. Y es, se pusieron a pensar, por ahí en lo presencial no es tan evidente, pero ¿qué tipo de docente es cada uno? ¿Qué saben hacer bien como docentes? Todos tenemos ahí como una cosa que uno dice, uy, yo como docente soy muy bueno haciendo esto. Eh, y de qué manera, con el entorno que les conté antes, esto se puede volcar también en la virtualidad. Porque si yo soy muy bueno, por ejemplo, dictando clases orales, porque soy muy histriónico y explico muy bien, quizás si me dicen, bueno, no podés hacer un sincrónico de 3 horas porque me están cortando las piernas, digamos, me están cortando aquello que hace que yo sea buen docente o una de mis características principales. Entonces quizá no ese es el camino, pero el camino tampoco es dictar un sincrónico de 3 horas. Entonces, ¿cómo hacemos? Y bueno, integremos ambas cosas. Quizá podemos hacer videos donde yo explique elementos centrales. Yo siempre, a mí me gusta, trabajé durante mucho tiempo con médicos de terapia intensiva que tenían que explicar temas difíciles. Y entonces yo les decía, haceme un video de 3 minutos que me cuente eso que no encuentro en ningún libro. Eso que vos sabés por tu experiencia. Eso que me va a llevar mucho tiempo descubrirlo para que yo lo pueda poner en juego. Y después, bueno, dame una actividad para poder ver cómo hago para poner en juego eso. Entonces, quizás es eso, pensar, ¿qué tipo de docente soy? ¿Qué es lo que hago bien? Y tratar de integrar eso a nuestra propuesta de trabajo híbrido. Eso por un lado. Y por otro lado, algo que es muy importante, si hablamos de la centralidad del estudiante, es qué posibilidades tienen mis estudiantes. Pongámonos un poquito en sus zapatos, no solamente la obvia, que es la conectividad, sino también los tiempos. Hay que conocer bien los destinatarios de nuestras propuestas de enseñanza. Hay que conocer bien cuáles son sus elementos que los hacen diversos. Y me parece que ahí hay también una gran clave para que las propuestas de actividades que hagamos sean efectivas y de verdad sirvan. Entonces, teniendo en cuenta estas dos cosas, que parecería ser que no tienen tanto que ver, pero para mí tienen mucho que ver, llegamos al momento de pensar cómo rediseñamos estas actividades virtuales. Y ustedes dirán, ¿y qué tienen que ver los tomates? ¿Se fue para el lado de los tomates? No, no me fui para el lado de los tomates. Tiene que ver con que hay cierta alquimia en la cocina. A mí me gusta cocinar. Y esta cosa de decir, bueno, con todos estos ingredientes puedo hacer una cosa muy rica o puedo hacer una cosa muy fea. Entonces, ustedes ahora en el chat tiraron cosas que son importantes para que una actividad en línea sea interesante. Bueno, esas cosas hay que considerarlas, pero hay que ver también esos ingredientes que le pondrían a esta receta, cómo los combinamos y de qué manera logramos que el resultado final sea realmente interesante. Entonces, teniendo en cuenta estas cosas, vamos a ir avanzando ya en esta charla sobre la parte final. No sé si estoy yendo muy rápido, Andrea, pero bueno. Estamos perfectos. ¿Estamos bien? Con las Estamos cuestiones bien, sí. más, a ver, yo no soy quien para decirles esto funciona sí o sí. Yo les puedo decir, esto nos funciona a nosotros. En Flaxo tenemos trayectos largos. O sea, hay que mantener enganchado al estudiante en una propuesta, en nuestros casos totalmente virtuales, que duran 2 años. La carrera de especialización dura 2 años y la diplomatura 1 año. Y es totalmente virtual y es de 6, 8 horas de dedicación semanal, o sea, es bastante intensa. Y bueno, y estas cosas nosotros las venimos haciendo hace mucho tiempo, las hemos mejorado, siempre estamos explorando nuevos caminos, pero tienen como el sustento de poder decirles que nuestros estudiantes se enganchan con la propuesta, tenemos una tasa de deserción muy baja para lo que es la virtualidad, y lo más interesante es que después cuando se reciben replican y repiten mucho de lo que vivieron como estudiantes, lo que nos da idea de que de verdad les sirvió. Entonces, ¿por qué motivo? Pregunto yo, y acá es una pregunta para que también si quieren la contesten en el chat. Si sabemos que se aprende haciendo estas cosas, creo que acá vamos a estar todos de acuerdo. ¿Por qué cuando pensamos una actividad virtual no tenemos en cuenta muchas veces estas cuestiones? Esa es una cuestión importante.
Pienso yo una actividad virtual donde hay una co-construcción, donde hay la posibilidad de armar algo con otro. Doy posibilidades de que los estudiantes elijan diferentes caminos cuando presento una actividad virtual. ¿Incluye la reflexión en la virtualidad o solamente reflexionamos en la presencialidad? Hay cosas que resolver virtualmente en mis actividades, por ejemplo, para después poder cotejar diferentes respuestas en la presencialidad. ¿Cuánto dejo que se equivoquen? Y cuando se equivocan, pongo un choice para que en el momento que se equivocan, el choice les diga, ¿te equivocaste? O dejo que haya un proceso entre esa equivocación y luego la devolución de lo que sucedió. No sé, son preguntas que se me ocurren para que piensen. Me parece que si sabemos que se aprende así, podemos usar algunos de estas cosas para pensar actividades más potentes. ¿Mm? Bueno, y ahora entonces entramos en los tips. Entonces, si decimos que lo más importante en este modelo que les estoy proponiendo de integración entre lo virtual y lo presencial es la centralidad en el estudiante, es decir, pensar en que el que aprende es el estudiante y es muy importante que haga algo, no solo que yo le diga lo que tiene que hacer. Por eso acá voy a hacer un paréntesis, Andrea. Esto que estamos haciendo es una charla a pesar de que se llama clase abierta. Si yo tuviera que hacer una clase, primero debería conocer un poco más a mis estudiantes, y segundo, haría algo muy diferente a esto, porque haría un taller práctico, nos pondríamos a trabajar, ¿no? Quiero hacer esa aclaración para que se entienda por qué la estoy planteando desde este lugar, ¿no? Esta es una charla. Entonces, si la centralidad está en el estudiante, yo tengo que poder partir de sus conocimientos previos. Por eso digo que es importante conocerlos. Yo estoy hablando ahora a un docente universitario hipotético que me imagino que puede estar interesado en esta charla, o un estudiante de alguna carrera docente, o bueno, no sé. Pero si fueran mis estudiantes, a mí me interesaría mucho partir de lo que saben, ¿sí? De lo que saben del tema que sea, y a partir de ahí construir. Por lo tanto, mi actividad virtual debería tener un correlato o en la presencialidad o no, pero donde eso se pone en juego. Por otro lado, esto que les decía, de que se pueda ensayar, que puedan desarrollar todo un trayecto y después revisar si se equivocaron o no, volver sobre él, no siempre validar que lo importante es la respuesta correcta, ¿no? Ojo con eso, ojo con los formularios, los choice, las respuestas únicas, bueno. Y lo otro, el tema de que la actividad tenga elementos para hacer, para experimentar, para probar, ¿no? Para jugarle a la posibilidad de poner en juego eso que uno está aprendiendo. Por ejemplo, voy a irme echando con ejemplos de actividades virtuales, ¿sí? Esto que estoy diciendo. Por ejemplo, nosotros tenemos en el diploma una actividad donde los alumnos, a partir de su conocimiento previo como alumnos, plantean situaciones que se le pueden presentar a un tutor, a un docente virtual. Piensen que nuestra carrera es para preparar gente para que sepa hacer propuestas de educación virtual o híbrida. Entonces ellos dicen, en el campus, plantean en forma sincrónica diferentes situaciones que se le pueden presentar a un tutor. Una vez que pasa eso, damos un tiempo asincrónico y los compañeros tienen que entrar a ver esas situaciones y decir, poniéndose en los zapatos del tutor, qué harían con esas situaciones que plantean los compañeros. Contestan también en ese espacio virtual. Acá es muy importante ver también cómo son los recursos. En nuestro caso es un recurso que es como si fuera una guía que no va pasando páginas y va viendo la situación y las respuestas de los compañeros. Entonces es muy fácil de leer, es muy ameno, es muy interesante. Y dejamos que contesten y que inclusive vean entre ellos si se les ocurre la misma situación, porque las situaciones que plantean son siempre muy emblemáticas, qué sé yo, cuando hay problemas, cuando hay conflictos en un grupo virtual y todo lo que les preocupa realmente como estudiantes, pero que también después, si van a ser docentes virtuales, tienen que saber realmente cómo resolverlo. Todo esto obviamente acompañado de los materiales que tienen que ver con cómo se modera, o sea, todo es en un contexto donde están aprendiendo a ser tutores virtuales. Cuando ellos empiezan a ver las respuestas de los otros, ahí viene la parte de empezar a debatir
en pequeños grupos, qué respuestas dieron a cada situación aquellos que contestaron esa situación. Entonces, fíjense, es una actividad sencilla, no tiene una gran exigencia tecnológica, no estamos pensando en videos interactivos, ni en realidad virtual, ni en nada raro, pero sí estamos dando tiempo a que piensen y la virtualidad ayuda para eso. Estamos dándoles la oportunidad de que se expresen como tutores. Ah, eso no les dije. Les decimos también que si tienen que hacer alguna intervención con el alumno, tienen que escribir cómo se la escribirían si fueran en el campus. Entonces también revisan eso, revisan la forma como se comunican mediados por tecnología, el rol del tutor. Bueno, es un ejemplo chiquitito, pero que da una idea de cómo vamos construyendo una actividad interesante que en general funciona muy bien y que hace que puedan poner en juego alguna de todas estas cosas que les estoy diciendo acá. Ahora me estoy demorando mucho. Bien, vamos a ir más rápido, pero tomo un poquito de agua. Bueno, esta sirve tanto para lo presencial como para lo virtual, claramente, y tiene que ver con cosas que a veces se nos olvidan también, como docentes, que es explicitar el para qué de la actividad. Yo no sé si siempre decimos, mira, esto que estás haciendo lo estás haciendo para aprender tal cosa, ¿no? Por ahí pasa más en otros niveles, en el secundario, donde uno no les explica a los estudiantes por qué están aprendiendo lo que están aprendiendo, y yo creo que es un grave error. Eh, pero me parece que ahí hay un tema interesante. Si yo siento que es útil lo que estoy aprendiendo, obviamente voy a tener mucha mayor motivación para involucrarme y para hacerlo. Y acá el tema de usar casos puede funcionar muy bien. Además, para determinadas disciplinas los casos son claves. Para la medicina es absolutamente clave usar casos de estudio. Eh, y después, bueno, cosas que se vienen hablando más en los últimos tiempos que tienen que ver con narrativas, esto de poder contarle al estudiante una historia y que se involucre en la historia y que tenga situaciones auténticas esa historia, o que sea lo que me pasó a mí como docente. Son todas cuestiones que me parece que le dan significancia a eso que yo estoy proponiendo como actividad y que la hacen aterrizar mucho más en la realidad. Y por supuesto, y para eso lo virtual es muy, muy interesante, pues yo no puedo poner a hablar 45 personas en una clase presencial sobre cómo fue su experiencia en tal tema, pero sí puedo generar en la virtualidad grupos pequeños, armar muros colaborativos donde cada uno pueda contar algo de un elemento de una experiencia en común, que se puedan leer entre ellos. O sea, hay un montón de herramientas y de situaciones que se pueden simular en la virtualidad que pueden propiciar este intercambio. Entonces, ahí hay otro elemento importante. Después, plantear la claridad a la hora de la consigna, el acompañamiento, el material y la herramienta. Acá hay un tema que a veces también se soslaya y es cómo hacemos para andamiar la actividad. ¿Cómo hacemos para que el estudiante pueda, como yo les conté en el ejemplo anterior, de la situación A llegar a la situación C? Y que no es diciéndole lo que tiene que hacer, no es diciéndole, lean todo esto, produzcan un informe, contesten estas preguntas, resuelvan estas cuestiones. Esa es la consigna. Pero ¿y cómo hago para que lleguen a hacer eso? Para que cuando leen entiendan, para que vean qué es lo central de lo que hay que leer, para que cuando tengan que contestar, vean que lo que tienen que contestar tienen que apoyarlo en algo que vieron antes o que van a ver después. O sea, todo ese proceso de acompañamiento es importante incluirlo. ¿Y cómo lo incluye uno en una actividad virtual? Bueno, que sea parte de los pasos de esa actividad. O sea, como ir logrando que eso se dé. Tengo otro ejemplo, por ejemplo, de actividad. Andrea, ¿querés que te cuente otro? Eh, por ejemplo, esta la dejamos de hacer, la hacíamos hace mucho tiempo y era muy interesante, que era, planteábamos una situación donde ellos tenían que hacer perdón que todos los ejemplos van a ser de educación virtual, pero bueno, es de lo que, es donde me voy a basar para contarles de la experiencia. Estaban estudiando cuáles eran los distintos modelos pedagógicos en los cuales uno podía sustentar una propuesta virtual. Entonces, siguiendo esos modelos, ellos tenían que hacer un folleto vendiendo entre comillas, un curso que siguiera los postulados de ese modelo, pero que no dijera que era un curso de corte constructivista o demás. Lo tenían que decir sin decir el modelo, sino
en cómo planteaban cómo eran las actividades para los alumnos, en cómo vendían el curso, en la forma en cómo se planteaba. Lo hacían y después que lo hacían, les cambiábamos el modelo. Y le decíamos, ahora haz el folleto, pero con un modelo diferente. El mismo curso, pero ahora planteado desde otro estilo de enseñanza. Bueno, ahí es muy interesante cómo en toda esa cuestión se va dando ese proceso de reflexionar, porque tenés que volver para atrás, ver qué categorías elegiste, de qué manera, cómo lo fuiste haciendo, y usando la virtualidad en cuanto a la producción de ese material, ¿no es cierto? Cómo comunicas con multimedia, cómo podés expresarte con diferentes lenguajes, o sea que hace que toda la propuesta sea como atractiva e interesante. Otra cosa que es muy importante para que la actividad virtual funcione es el ritmo de trabajo. Acá muchas veces como docentes fallamos en pensar que, por ejemplo, uno quiere que se dé un debate en un foro y hace un foro de una semana. Y decimos, sí, no, pero no pasa nada, pasaron 4 días y nadie contesta nada, y no sé, y no, bueno, porque primero hay que poder moderar. Con hacer una pregunta en un foro como actividad virtual, uno no está haciendo que ese foro de verdad sea un espacio de aprendizaje. Hay estrategias que se aprenden para enfocar el diálogo, para profundizar cuando se llega a cierto nivel en la conversación, para abrir el juego, para ver qué pasa cuando nadie contesta. Todo eso se aprende, hay formas de hacerlo. Entonces, por un lado, hay que procesar todo eso y hay que estar como docente para poder generar esos elementos. Y por otro lado, hay que tener claro cuánto tiempo llevan esos procesos. Entonces, por ejemplo, profundizar en un foro de debate que es asincrónico y probablemente en una semana no se llegue. Recién a la semana la gente está planteando sus ideas y vos lo que querés es que después profundicen, intercambien, dialoguen. Entonces, tenés que darle un poco más de tiempo. Entonces, ordenar el ritmo, hacer que la gente vea que es interesante participar y no al final, porque al final se perdieron el proceso, pero para eso el proceso tiene que ser interesante y convocante. Todo eso también es importante. Dar ganas, yo ponía ahí, comunicar con buen tono, animar, proponer, deslumbrar, dar ganas, sorprender. Nosotros como docentes, yo soy tutora hace un montón de tiempo y no quiero dejar de serlo porque me encanta. Y a mí me gusta sorprender, me gusta que mis estudiantes, no sé, un día se encuentren con algo que no esperaban, un video, un audio. Pongo otro ejemplo de actividad, por ejemplo, un sincrónico. Claro, eso es clave, porque los sincrónicos últimamente por ahí nos parecen que todos tienen que ser iguales, ¿no? Vienen, charlan, hacen trabajo en grupo, les pongo una musiquita, media hora para que vuelvan, tómense un café, vayan al baño, seguimos, concluimos, mostramos los resultados de cada grupo y nos quedamos todos felices que el sincrónico funcionó bárbaro. No está mal, no voy a decir que está mal, es mucho mejor que alguien hablando 3 horas y todos los alumnos con las pantallas apagadas. Pero, por ejemplo, se nos ocurrió, y ya lo venimos haciendo hace 2 o 3 años, un sincrónico donde viene supuestamente una charla como esta que estamos teniendo y en determinado momento interrumpe a alguien esa charla. Obviamente todo planificado, los estudiantes no lo saben. Y esa persona interrumpe la charla y dice, miren, tenemos un problema, surge un problema en el equipo, necesitamos resolver estos casos de asesoría, hay que sí o sí pensar las estrategias de evaluación de estas propuestas de capacitación. La gente es medio como que se sorprende, no entiende qué está pasando y automáticamente los ponemos en la tarea. Les decimos, no sigan en ese rol de estudiantes escuchando. Ahora necesitamos que miren estos casos y piensen de qué manera pensarían la estrategia de evaluación para cada uno. Y repartimos casos concretos de nuestra práctica, porque nosotros además hacemos asesoría en el PEN, entonces tenemos desde empresas, instituciones, ONGs, les presentamos situaciones de procesos de capacitación que tuvimos que diseñar y ellos que están cursando el curso de evaluación de aprendizajes en línea tienen que pensar de qué manera harían el dispositivo de evaluación de esa propuesta. No, obviamente no lo resuelven ahí en el sincrónico, se llevan, habiendo trabajado en pequeños grupos, las ideas para luego, en forma individual, desarrollar la propuesta de evaluación en las siguientes 2 semanas de trabajo. Entonces, ahí hay otro ejemplo de la sorpresa. Y todos nuestros alumnos dicen, no, pero me sentía súper motivado. Ustedes me pedían que yo hiciera la evaluación en ese momento, no me lo esperaba. Yo estaba re tranquilo y de golpe me llamaron a la acción. Bueno, pasan estas cosas. Entonces, eso me parece que también es interesante, que no se aburran, que los alumnos no se encuentren siempre con lo mismo.
Bueno, respecto de los recursos, acá hay un tema, porque generalmente pensamos primero en la herramienta y después en la propuesta, ¿no? Y es al revés. Entonces, primero yo digo, analizar qué queremos que suceda y conocer las características de cómo se dan esas interacciones en cada una de las herramientas que pensamos. Por ejemplo, si yo pienso en un muro colaborativo, cualquiera sea de todos los que andan dando vuelta, ya sé qué tipo de interacción se puede dar, que es en paralelo, que puede ser asincrónica, que quizá no conviene que sea de textos muy largos, entonces no puedo pedirles que escriban ahí algo que tengan que explayarse mucho porque no va a funcionar esa herramienta, que tiene la posibilidad de que usen múltiples formatos, pero que bueno, ahora hay diferentes plantillas que permiten tener líneas de tiempo y otras cosas. Pero si vamos al muro clásico tradicional, bueno, no hay mucho orden, es bastante desordenada la forma en que se puede presentar los aportes de todos. Todo eso puede ser maravilloso para una lluvia de ideas, por ejemplo. Entonces, está bueno conocer las características de las herramientas que vamos a usar y ver si lo que queremos que suceda, que es lo primero que tengo que pensar, se puede dar o no. Prueben, prueben. Muchas veces en el proyecto decimos, vamos a hacer, no sé, es muy común cuando empezamos a explorar diferentes metodologías, fue cuando hace 3 4 años empezamos con los juegos de escape virtuales, y bueno, nos poníamos todos a jugar, a probar a ver qué pasaba, si alguien se perdía, si no volvía, si él se aburría, si no funcionaba, si el candado no se abría nunca, si no encontrábamos nunca la llave, porque típico, el que diseña la herramienta dice la tengo que hacer difícil, resulta que era tan difícil que nadie nunca encontraba por dónde salir. Digo, probarlo no está mal, porque ayuda a pulir esas ideas. Y bueno, lo que ya les dije, que lo central no es la herramienta ni la app, sino la actividad. Bueno, el apartado este que me parece súper importante de considerar, que es cómo se diseña lo colaborativo en línea, les dije al principio, todos sabemos que se aprende con otros, entonces esto ya lo estuve desarrollando bastante. A veces, por ejemplo, asignar roles es interesante o que los mismos participantes de los equipos asuman algún rol. Eso es típico cuando hay que subir algún trabajo virtual a la plataforma, que puedan asignar quién es el que hace la relatoría, quién sube el trabajo, quién recibe la devolución. Todo eso hace que se pongan en contacto como grupo. Eso es muy importante, ¿eh? Que puedan negociar tiempos. Por ejemplo, una cosa que dicen nuestros alumnos virtuales del trabajo grupal, que fue muy interesante descubrirlo, una vez que lograban cierta experiencia como estudiantes virtuales, era que lo primero que había que hacer cuando uno tenía un trabajo en pequeños grupos era decirle al otro qué tiempos tenía disponible, qué días podía conectarse y cuánto podía ofrecer de sí para esa actividad. Se lo decían el primer día y cuando se lo decían todo funcionaba mucho mejor. ¿Por qué? Porque siempre pasa eso, que hay dos que se ponen a trabajar fuertemente los 2 primeros días y cuando llega el otro que solo podía el sábado y quiere hacer un aporte, lo quieren matar porque ya lo trabajaron y empiezan a haber problemas en ese aprendizaje colaborativo. Entonces, esto de darles elementos a los estudiantes para que con cosas tan simples como estas, puestas dentro de la consigna. Primera cosa, para este trabajo que tienen X cantidad de tiempo, asígnense roles, vean qué tiempos disponibles, dependiendo de los tiempos, vean qué rol asume cada uno. Es facilitar estos procesos. Y que sean viables, ¿no? No poner a corran y que no lleguen, también es importante. Por supuesto, con toda la cantidad de herramientas colaborativas que hay, no hay ni necesidad de decirlo. Esto de las herramientas colaborativas también nos genera a los docentes una pérdida de cierto control, porque antes los estudiantes hacían las actividades en el campus y ahora sabe Dios dónde las hacen. Las hacen en WhatsApp, las hacen en cualquier herramienta a la cual uno no tiene acceso. Pero bueno, eso es parte también del cambio y de tener que pensar cada vez mejores estrategias y mejores consignas para poder lograr lo que queremos. Un poco también está pasando con todo este auge de la inteligencia artificial, que creo que nos obliga a repensarnos y a pensar realmente qué pasa, digamos, si el estudiante no quiere trabajar, lo que quiere es copiarse, bueno, ¿qué es lo que está pasando con mi consigna de actividad? ¿Qué es lo que estoy proponiendo que hagan que es tan interesante que es mucho mejor copiármelo que tratar de aprender algo con ello, ¿no? Me parece que ahí hay algo también interesante a pensar
Y en esta pérdida de control también ver qué es lo que estamos controlando. Si lo que estamos controlando es que estén haciendo la actividad o que de verdad estén aprendiendo o qué, ¿no? Y ahí la díada actividad y luego cómo evalúo la actividad es donde cobra mayor importancia la evaluación. Bueno, cuestiones como el tiempo, esto ya lo estuve hablando, en realidad es medio de repetir, pero bueno, pueden si quieren ir anotando todos estos elementos que son interesantes de considerar, que es bueno, lo que dijimos antes, no es lo mismo sincrónico que asincrónico, no es lo mismo presencial que virtual, cómo lo combinamos. Variar, me parece que las actividades está bueno que no sean siempre del mismo estilo. Por ahí para nosotros es cómodo decir, bueno, pongo una secuencia donde los sincrónicos son todos iguales, bueno, pero quizá no, quizá está bueno balancear, en algún momento hacerlo presencial y que el sincrónico sí, sirva para otra cosa. Y una cosa que siempre nos falta a todos los docentes, que son los tiempos para cerrar procesos. Y en lo virtual pasa más todavía. Uno piensa en todo el tiempo hasta que el alumno o el estudiante entrega un producto. Y después no se da un tiempo para decir, bueno, ¿y ahora cómo los compartimos? Tan importante que es que socialicen los resultados de su aprendizaje o los productos de su aprendizaje, no los resultados. La realidad es que después no hay tiempo para reflexionar sobre eso, interactuar sobre eso y demás. Entonces, esto es importante de considerar si van a hacer una actividad virtual. Y por último, el último elemento que tengo dentro de esta guía de tips es el que decíamos antes de la evaluación. La evaluación ustedes saben que la evaluación de alguna manera es el norte que el estudiante mira a la hora de decidir a qué le dedica más tiempo y esfuerzo. Por eso es tan importante, justamente, no solamente para evaluar cuánto aprendieron, sino para ayudarnos de la evaluación para orientar ese aprendizaje y ponerle un norte. Entonces, primero hay que decirles con anterioridad qué es lo que estamos esperando que hagan, dar a conocer, como decíamos al principio cuando decíamos que sean tan útiles, para qué están haciendo eso, para qué están aprendiendo eso. Yo diría que por norma estaría buenísimo que esos aprendizajes de cada actividad estén en la consigna de cada actividad. Es súper importante. Y hay que indicar cómo se va a evaluar desde el inicio con unas estrategias de evaluación que para mí está bueno que sean variadas, ¿sí? Es decir, que sean de proceso, que yo pueda evaluar no solamente lo bien que está algo, sino que esté entregado y de qué manera se entregó, así no esté bien y haya que rehacerlo. El tema de evaluar no solo lo cuantitativo, sino lo cualitativo, el tema de no pensar que la acreditación es solamente el examen final de un alumno de una materia, sino poder hacerle seguimiento a su proceso de aprendizaje. Todas cosas que sé que muchas veces son difíciles, pero que son muy importantes para esto. Lo virtual nos sirve para hacer seguimiento, nos sirve para saber si el alumno ingresa, no, hay un montón de herramientas cada vez más que facilitan el trabajo de seguimiento, porque yo no tengo que estar mirando alumno por alumno qué está haciendo, sino que puedo tener métricas, puedo rápidamente saber cuántas veces participaron, de qué manera, todo eso puede ayudar a dejar más tiempo para lo otro, que es lo más importante, que es pensar en estas estrategias de evaluación. Nosotros, por ejemplo, y sigo con los ejemplos, Andrea, si me das el permiso, durante mucho tiempo, ya no lo hacemos más, implementamos una cosa que llamó ruta personal de aprendizaje. Y era que cuando el alumno terminaba el módulo o la materia, tenía que contestar, tenía que formular 2 preguntas, no 2 respuestas, 2 preguntas que él se sentía en capacidad de responder con lo que había aprendido en el módulo. 2 preguntas que él sabía que iba a poder responder bien. Y esas preguntas se iban guardando en una especie de mochila, una especie de portafolio del alumno, para que él, cuando terminara todo el recorrido, las pudiera volver a leer y le sirvieran para escribir sus lecciones aprendidas durante todo el curso. Esa era una estrategia de evaluación en proceso que nosotros usábamos y que nos servía mucho para ir viendo cómo iban avanzando, el grado de profundidad de las preguntas, si se quedaban en simplemente los datos o podían responder sobre procesos más complejos y ellos formulaban preguntas más complejas. Y por lo tanto también se veía mucho cómo eso apalancaba la entrega final del trabajo que era el que iba con nota y el que se evaluaba al final. Entonces ahí hay un ejemplo
de una combinación de estrategias de evaluación que puede ser interesante para que lo tengan en cuenta. Bueno, a ver si me está faltando. Bueno, acá yo lo que les planteaba era lo típico, que es como pensar una actividad en línea, con todo lo que ya todos sabemos que tiene, objetivos de aprendizaje, tareas, recursos, una modalidad de trabajo, un proceso de trabajo y una evaluación. Y lo que les ponía como una especie de guía era algunas preguntas y cuestiones que había que tener en cuenta en cada una de estas, que es un poco todo lo que estuvimos charlando, pero esto como a modo de síntesis. Me parece que tenía algunos ejemplos más que si querés puedo comentar de otras actividades virtuales que se pueden integrar a lo presencial. Como habrán visto, yo no creo que lo presencial tenga que ser de una manera y lo virtual de otra. Me parece que el punto acá es cómo integramos, conociendo, como les dije antes, el entorno virtual y todas las posibilidades que da, cómo integramos estas instancias presenciales y virtuales en un proceso. Para mí sí es importante, por ejemplo, si ponen un sincrónico, saber si es un sincrónico para abrir el juego de un proceso de aprendizaje, por ejemplo, una lluvia de ideas, una presentación general de casos que se van a trabajar, etcétera. O, por ejemplo, como les decía, recoger insumos de ellos para a partir de ahí empezar un proceso. O si es un sincrónico del proceso, entonces lo pongo en el medio porque quiero ver cuánto se avanzó hasta ahí y, por ejemplo, hacer alguna actividad donde puedan darle un empujón al último tramo de ese proceso que diseñé. O si es de cierre, o sea, ver un poco cuál es la funcionalidad y en función de eso ver qué actividades propongo en cada caso y cómo voy integrando, porque sí creo que es importante modelos de cursos completos que hemos hecho, por ejemplo, para el italiano, cuando trabajaba con los médicos, eh, siempre había un correlato. Entonces, lo presencial se terminaba en lo virtual o lo virtual se terminaba en lo presencial. O sea, no era que lo virtual iba por un carril y lo presencial iba por el otro, sino que una cosa iba llevando a la otra y los estudiantes sabían que lo que hacían virtualmente después lo tenían que traer a la presencialidad y ahí lo seguíamos trabajando o viceversa. Estoy viendo si me faltó algún otro ejemplo. Por ejemplo, una vuelta de tuerca de los foros o los debates famosos, que ya por ahí estamos todos medio cansados, es pensar en especie de cómo sigue la historia. O sea, plantear una historia, un caso, y que el debate sea alrededor de la continuidad de esa historia o de ese caso que estamos aprendiendo. Entonces ahí hay como otro camino diferente para las hipótesis, para poner en juego lo que se está aprendiendo, eso puede ser interesante. Después remixar siempre es una hermosa herramienta para que los estudiantes aprendan, ya sea algo más visual, entonces intervenir imágenes, murales, grafitis, infografías, líneas de tiempo con sus propias el famoso qué pasaría si, esa frase de Rodari, a mí me fascina usarla siempre, qué pasaría si tal cosa, y entonces intervenir un modelo, intervenir una infografía a partir de eso y cambiar la información y lo que dice en función de esa pregunta. Mónica, yo lo que quería consultarte, a ver si tenés ahí en tu caja de ejemplos, era si nos podías ayudar a cómo redactar buenos foros para que nuestros estudiantes se lean. Nos pasa mucho que estuvimos pensando una actividad, le ponemos un montón de cabeza en pensar cosas que sean divertidas, pero después cuando participan, cada uno contesta algo y no se leen. Claro, sí, eso es muy común. Lo que pasa es que hay que pensar muy bien qué es lo que estamos preguntando y si de verdad es una pregunta que fomenta la interacción o que requiere que el otro lea, que uno lea al otro, ¿no? Porque puede ser, o que es una pregunta que se agota la segunda respuesta y entonces ya los que siguen solo pueden contestar lo mismo que el anterior, que estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, o es una pregunta que en realidad no es una pregunta para un grupo, sino que es una pregunta individual puesta en un foro grupal, ¿no? Por ejemplo, nosotros en esos casos, a veces cuando usamos los foros como actividad de presentación, dejamos que los alumnos se presenten a sí mismos, pero después jugamos a un juego de tirar redes usando la metáfora de Ercilia, que es una de las ciudades de Calvino, donde los ciudadanos tiran hilos entre ellos
para conectarse, y les proponemos que lean lo que los compañeros dijeron y que encuentren una o dos coincidencias y una diferencia que les llame la atención. Entonces ahí estás promoviendo el diálogo y estás promoviendo que haya interacción. Si es algo más de corte académico que tiene que ver con la materia, bueno, me parece que ahí lo importante es que pienses en estrategias donde no sea el docente el centro del foro, sino que los estudiantes puedan dialogar entre ellos. Por ejemplo, que un grupo formule las preguntas y otro grupo conteste esas preguntas, y que no sea todo dirigido del docente hacia los demás, sino que el docente tenga un rol más desde el lado de acompañamiento. Pero como todo, es importante la consigna del foro, es decir, bien qué estamos preguntando y ver si de verdad eso genera un debate. El ejemplo que te daba antes de la continuidad de un caso puede generar un gran debate. ¿Cómo creen que seguiría esto? ¿Qué creen que pasó? Bueno, todo eso podría funcionar muy bien. Y si no, pensar también en las estrategias de moderación que te comentaba antes, que también existen. Es decir, por ejemplo, si yo voy a moderar como docente, en lugar de seguir sumando preguntas, porque a la anterior no me respondieron, que es la típica que hacemos, bueno, no me respondieron, entonces cambio para las preguntas, y peor, porque el que está tratando de contestar la anterior se encuentra con una nueva y se arma ahí un lío, es pensar, bueno, ¿cómo genero tensión entre las participaciones que hay? Es decir, por ejemplo, fulano está opinando tal cosa y vengano tal otra. ¿Ustedes encuentran que hay algún punto en contacto entre lo que están diciendo o están totalmente en desacuerdo? O sea, ir como tejiendo, ¿no? A mí me gusta usar la metáfora de la trama o del telar, ir tejiendo las intervenciones para que el foro se vaya volviendo cada vez más interesante y salga de ese estadio inicial en el que pareciera ser que no va a pasar nada. En general, eso puede funcionar. Buenísimo. Y después otra cosa que vos estuviste comentando mucho es esto del tiempo, cómo hay que planificar el tiempo de la ejecución de las actividades, cómo tener en cuenta el tiempo dentro de la planificación. Y a ver si queríamos pedirte si nos podés ayudar, porque muchas de las personas que están del otro lado, que son miembros de nuestra comunidad, son docentes de la escuela secundaria y en general están más habituados a desarrollar actividades con una frecuencia semanal, pensando, bueno, tengo con este grupo este martes, me toca el próximo martes y pensábamos algo usando esa lógica de la presencialidad. ¿Qué dirías que tenemos que tener en cuenta para organizar el tiempo de ejecución en actividades asincrónicas? Bueno, voy poniendo el cierre si quieren tomar, mientras vamos contestando las preguntas, si quieren apuntar nuestros contactos y demás, lo pueden hacer. Estamos ahí para ayudarlos, y obviamente que la charla no va a agotar todas las preguntas que pueda haber sobre este tema. Hay un montón de materiales, hay guías gratuitas para bajarse. Nuestros trabajos de investigación y de producción como equipo, somos más de 30 personas que trabajamos en educación en línea. Así que ahí hay un montón de cosas que por ahí le pueden servir a la gente que nos está siguiendo. El tema de los tiempos. Bueno, el valor más interesante, creo yo, que tiene la actividad virtual es la sincronía, la posibilidad de la flexibilidad a nivel de manejar los tiempos. Entonces, ese es un elemento importante a considerar, que me parece que puede servir en los casos que vos estás diciendo. Es decir, bueno, no pensemos lo virtual con la misma temporalidad que lo presencial, sino que démosle la posibilidad, por ejemplo, de que las actividades virtuales sean más largas en el tiempo, que tengan procesos más largos. Entonces, eso le va a dar mayor flexibilidad a la gente para que pueda participar. Esa, por ejemplo, es un elemento a considerar. Y las otras cuestiones es no hagas sincrónicos de más de 45 minutos, una hora, si es posible, y si los tenés que hacer más largos, trata de poner tiempos de descanso. La gente pierde la capacidad de atención, entonces eso no funciona. Es preferible hacer un sincrónico cortito de media hora y dejar actividades para que las personas hagan con más tiempo, a posteriori, ¿sí? Así sean virtuales, pero no tratar de hacerlas todas ahí en el mismo momento. ¿Qué más? Lo que les decía de los foros, todo lo que se haga en el campus, hay que darle un tiempo para que los procesos se puedan resolver, porque muchas veces nosotros decimos, yo di la consigna el jueves para la semana que viene, pero no funciona así, porque la gente
en una semana quizá no pudo resolverlo, y no hay nada peor como estudiante virtual que uno sienta que se empieza a atrasar. Ese es sinónimo de que uno va a abandonar. Cuando uno ya siente que está 3 semanas atrasado, es lo más probable que abandone. Entonces, ahí hay que jugar con esa flexibilidad para que la gente pueda avanzar, que obviamente cumpla, por eso yo decía lo del ritmo, que pueda cumplir con un ritmo, pero que haya diversidad, que haya una propuesta que puede ser más larga, que lo pueden entregar dentro de un mes o dos, otra cosa que es más pequeña, que sí se resuelve semanalmente, o que simplemente es un aporte a algo que se puede hacer en una semana, y las clases con el ritmo que vayamos planteando. Esa combinación de tiempos me parece que puede andar bien. Perfecto. Y otra duda que surgía era si todo esto que estuvimos viendo también es aplicable con chicos y chicas más chicos en el ámbito de la primaria. Eh, bueno, buena pregunta. A ver, depende cuánto es más, qué es más chicos. Las pruebas que se han hecho de espacios de actividades virtuales con chicos más chicos de nivel inicial, primero, segundo grado, eh, en general funcionan si hay un padre atrás, o sea, son bastante difíciles de implementar en la vida real de todos los seres humanos de hoy por hoy. Por ahí en pandemia, que estamos todos encerrados, había más posibilidades, pero ahora es más difícil. Eso no significa que no se pueda trabajar hermosamente con los chicos con la tecnología, pero quizá ahí es muy importante el docente al lado del dispositivo, acompañando, guiando, permitiendo que las interacciones se den, que se puedan compartir las herramientas, ¿no? Ahí lo más importante es que socialicen, que puedan estar en contacto con el otro, que puedan estar en contacto con los artefactos. Entonces, no sirve mucho que pensar en que el chico esté solo en su casa haciendo eso, no, yo no lo aconsejo para nada. Para primaria, grados más grandes y secundaria, me parece que ahí lo que tenemos que hacer es encontrar realmente cosas que hagan que los estudiantes se sientan tan interesados como cuando usan la tecnología para otras cosas. Y no sé si hemos encontrado la llave de eso. Me parece que a veces nos vamos, no sé, por ejemplo, yo me reía el otro día porque veía casos de docentes que usaban a Messi para todo. Creo que inclusive hasta lo pasaron en la televisión de una docente que los hacía callar diciéndole que el que no se callaba era porque porque le gustaba otro jugador o lo que sea, y lo veo también en mi entorno, docentes que, bueno, tema, no sé, comprensión de lectura, un texto sobre Messi. Tema todos los temas pasan por el mismo tema. Me parece que no. Entiendo el sentido, pero me parece que es el camino equivocado. Que no pasa por elegir el tema que les interesa y ponerlo en todos lados, sino encontrar realmente cuáles son las cosas que a ellos les parecen, cuáles son los procesos interesantes que ellos hacen con la tecnología, y esos procesos usarlos para que aprendan lo que nosotros queremos enseñarles. Entonces, por ejemplo, les fascina explorar herramientas. Yo eso lo veo con mis sobrinos. Entonces, bueno, ¿por qué no proponerles herramientas para que hagan cosas que sean interesantes? Lo que pasa es que primero las tiene que conocer el docente para que eso suceda. Eh, Ayer vino mi sobrino que tiene 12 años y me dice, tía, estoy escribiendo historias en PowerPoint. Digo, ¿cómo en PowerPoint? Me dice, sí, porque los slides me permiten ir poniendo primero el contexto de la historia, después hago una línea de tiempo, a él le apasiona la historia y las guerras. Entonces yo le dije, mirá que hay herramientas interactivas, explorá Genially. Entonces le puso Genially Guerras y encontró un Genially que permitía esto que sabemos que permite Genially, que es relacionar imágenes con... Y quedó fascinado con esa posibilidad de comunicar eso que él quería comunicar con una herramienta que él, a pesar de que usa tecnología cool, no conocía. Entonces yo digo, quizá acá el punto es proponerles, no sé, yo me imagino que si uno les propone a chicos de tercer año que hagan juegos de escape de una temática X, puede que les resulte más interesante que otras cosas que las que les proponemos siempre, ¿eh? Y todo el aprendizaje que hay detrás de eso, de armar una narrativa en un juego de escape, de generar cuáles son los desafíos que hay que resolver,
de ver de qué manera se puede salir de cada sala. Hay un montón de cosas que pueden aprender ahí. Pero por ahí pensamos que tenemos que hacer que ellos jueguen el juego y nosotros como docentes hacer todo el juego, que nunca tenemos el tiempo, ni la posibilidad, ni... Entonces me parece que es eso por ahí. No sé si soy muy clara, porque lo estoy explorando yo también, pero me parece que quizá por ahí yo trataría de seguir investigando a ver si funciona mejor. Porque es Sí. verdad que es difícil, ¿no? Es un tema Ujú. difícil. La pandemia además mostró millones de ejemplos malos de cómo usar la tecnología. Entonces, decirle a un chico, sentate en una computadora que te voy a dar una clase, es una pesadilla para todos aquellos que quizá tuvieron la experiencia de un docente que les hablaba durante 4 horas. Entonces, ahora hay que remontar todo eso que no se hizo tan bien como debería. Sí, creo que fue clarísimo. Me resonaba algo que habías compartido antes también de un poco dar la sorpresa. Si usamos siempre a Messi en todas las actividades, eso ya pasa a ser algo cotidiano dentro de la escuela y no genera ningún tipo ni de emoción, ni de sorpresa, ni cambio de ritmo. Así que lo que compartías me parece muy interesante y con mucha potencialidad para que nos animemos a explorar nuevos recursos, a hacer cosas de formas distintas. Y también en algo que decías, no solamente los estudiantes aprenden en colaboración, también nosotros los docentes. Entonces, charlar con colegas, consultarles qué están haciendo, qué están usando, qué les funcionó, eso me parece que puede llegar a ser muy interesante. Sí, hay millones de recursos además en la red de cosas que podemos utilizar. No hay que empezar siempre de cero. Nos podemos valer de lo que hacen otros docentes. Y de esa manera, bueno, junto con cierto apoyo institucional que es siempre supremamente necesario para estos procesos, ir avanzando. Déjame que les diga que si quieren saber más sobre qué hacer con ChatGPT, la inteligencia artificial, todo esto que nos está preocupando ahora a todos los docentes, en el espacio del proyecto vamos a lanzar el mes que viene un curso breve sobre inteligencia artificial. Y bueno, y están todos invitados, como les dije antes. Les agradezco muchísimo su invitación, la oportunidad de charlar con vos, Andrea, en este momento y de poder expresarme ante toda la gente que está siguiendo. Y bueno, estoy a disposición. Acá están mis datos personales. Me ubican en mi Gmail, en Twitter, monicatrech@gmail.com. Y muchísimas gracias por todo. Muchísimas gracias a vos por compartir esta horita con nosotros, charlando en cómo generar actividades híbridas y sobre todo cómo generar actividades híbridas interesantes que motiven. Así que muchísimas gracias por todo lo que compartiste. Te mandamos un abrazo, esperamos contar con tu presencia en otros encuentros y a toda la gente que está del otro lado también, muchísimas gracias por estar ahí. Que estén muy Gracias bien a y nos vos. reencontramos en la próxima. Adiós. Adiós.